Hola, yo soy el doctor Santiago Ruiz y hoy les voy a hablar sobre orientación de rodetes y registros de mordida para prótesis total. Para la toma de registros y orientación de rodetes necesitaremos diferentes materiales e instrumentos que nos permitirán y facilitarán la toma de estos procesos clínicos en los pacientes totalmente éntulos. Para la orientación de rodetes necesitaremos un plato base y rodete superior e inferior, una regla, un lápiz de cera, una regleta de Fox, una regleta bipupilar, cera base, un mechero, una espátula 7A y la espátula de estucar. Y para el registro bicondilo-maxilar necesitaremos un arco facial, un plato base superior sin rodete, un marcador tipo Sharpie, compuesto de modelar y un mechero. Mientras que para nuestro registro intermaxilar necesitaremos los platos bases con rodete superior e inferior orientados, grapas de cocedora, mechero, una espátula 7A y podemos usar también silicona fluida o compuesto de modelar. Debemos reconocer y recordar ciertas estructuras o referencias anatómicas que nos permitirán orientar los rodetes y tomar los registros adecuadamente. Recordemos que los planos anatómicos nos permitirán orientarnos para modificar la posición, altura o angulación de los rodetes. En el plano frontal o coronal vamos a dividir el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. En el plano sagital o axial dividiremos el cuerpo en una parte derecha y otra parte izquierda, mientras que en el plano horizontal o transversal dividiremos el cuerpo en una parte superior y otra parte inferior. Dentro de las referencias tenemos la línea media. La línea media facial nos divide la cara del paciente en un lado derecho y un lado izquierdo lo más simétrico posible, mientras que en la línea dental nos divide la cara del paciente teniendo como referencia los dientes centrales superiores. Acá observamos la línea media de la paciente sin utilizar sus prótesis. Ya en esta imagen observamos la línea media facial y la línea media dental de la paciente utilizando sus prótesis. Acá tenemos a la paciente sin sus prótesis y observamos otras referencias a tener en cuenta, como lo es el punto de inserción capilar, el punto nasum, la punta de la nariz, el punto subnasal, el punto mentón, el meato auditivo externo y las alas de la nariz. Y acá tenemos las mismas referencias que acabamos de ver, pero la paciente utilizando sus prótesis. El análisis de Ricketts se realiza trazando la línea estética de Ricketts, desde la punta de la nariz al mentón, y acá analizaremos la posición de los labios en relación a dicha línea. En normalidad el labio superior estará dentro de 2 a 4 milímetros de esta línea, mientras que el labio inferior se encontrará más o menos a 2 milímetros de esta línea. En este caso observamos que la paciente sin su prótesis presenta una distancia aproximadamente de 5 milímetros, mientras que con sus prótesis puestas tiene una medida aproximadamente de 1 milímetro en ambos labios, acercándonos a un perfil mucho más estético y armónico. Acá comparamos el contorno labial con y sin sus prótesis. Debemos analizar también la sonrisa del paciente, los corredores bucales y la línea de sonrisa. En este caso, sin sus prótesis no podemos realizar el análisis, mientras que con sus prótesis podemos observar el espacio de los corredores bucales llenados por los dientes de su prótesis y podemos analizar la cantidad de dientes expuestos durante la sonrisa mirando la línea de sonrisa. Tenemos que tener en cuenta también la línea bipupilar, que es una línea imaginaria que atraviesa ambas pupilas de la paciente y que debe encontrarse paralela al plano de Camper, el cual se traza del meato auditivo externo al ala de la nariz de la paciente. Y esta a su vez debe ser paralela al plano oclusal del paciente. En la paciente sin sus prótesis podemos encontrar que estos planos y línea no se encuentran paralelos entre sí, mientras que con sus prótesis puestas podemos encontrar un paralelismo entre las tres referencias mencionadas. Debemos conocer de qué manera determinar la dimensión vertical del paciente. Por fines prácticos utilizamos la teoría de los tercios faciales, en la cual tratamos de compensar para obtener tercios los más similares posibles entre sí. Este método lo podemos emplear por medio del análisis frontal y de perfil con una regla haciendo la comparación de sus medidas. Normalmente el paciente con prótesis total presentará una disminución marcada en su tercio inferior sin el uso de sus prótesis, mientras que utilizando sus prótesis el tercio inferior se verá más similar
en su medida comparada con los otros 2/3. Estas dos estructuras o referencias anatómicas nos permitirán orientar los rodetes y tomar los registros adecuadamente. Al tener claro las estructuras o referencias anatómicas, he propuesto el siguiente protocolo para facilitar y guiar los pasos clínicos para hacer adecuadamente el proceso para orientar los rodetes y tomar los registros. Iniciamos con reconocer las estructuras o referencias anatómicas que las acabamos de ver. Después vamos a tomar el registro bicondilomaxilar, seguido de trazar el plano de Camper en el paciente. Después vamos a iniciar a orientar el rodete superior en el plano sagital, después en el plano frontal y después en el plano horizontal. Después de que tengamos el rodete superior orientado, iniciaremos orientando el rodete inferior. Penúltimo, marcaremos las referencias para la selección de dientes y tomaremos nuestro registro intermaxilar. Acá tenemos las referencias a tener en cuenta para la toma del registro bicondilomaxilar, ayudadas de nuestro arco facial para poder obtener el registro. Por practicidad y para no incomodar a la paciente al final del proceso, lo primero que haremos en nuestro protocolo será tomar el registro bicondilomaxilar. Para ello utilizaremos un segundo plato base superior sin rodete y como la finalidad del registro es reproducir la posición del macizo craneofacial para transmitirle al articulador, no interferirá la presencia del rodete. Después de posicionar el plato base en boca, marcaremos con un Sharpie la línea media y haremos coincidir esa línea con el tenedor del arco facial y fijaremos el plato base al tenedor por medio de una cera pegajosa o un compuesto de modelar y le solicitaremos a la paciente que nos sostenga el tenedor en boca con ayuda de sus dedos pulgares. Tomaremos el registro bicondilomaxilar como si fuera una paciente normal dentada. Seguiremos nuestro protocolo trazando con un lápiz de cera y apoyándonos con una regla para marcar el plano de Camper. Iniciaremos la orientación del rodete superior en el plano sagital, teniendo en cuenta que debemos modificar el contorno labial para ajustar la línea estética de Rickets y para ello debemos agregar o retirar cera base del contorno vestibular del rodete. Acá comparamos el contorno estético del labio labial superior con y sin plato base y rodete y nos preparamos para hacer agregados de láminas de cera base. En esta imagen podemos comparar el contorno estético del labio superior con tres plato bases y rodetes diferentes, siendo el primero de la izquierda un plato base sin agregados de cera y el de la mitad un agregado de una cera base por el contorno vestibular, el de la derecha con un agregado de tres ceras bases y de esta manera podemos comparar con las imágenes de perfil de la paciente de cómo se modifica su contorno labial. Nosotros debemos determinar el punto en que con los agregados podamos obtener el contorno más estético y aceptable del labio superior para la paciente y de esta manera habremos orientado el rodete en el plano sagital. Iniciaremos la orientación del rodete superior en el plano frontal teniendo en cuenta la altura del tercio facial inferior, los corredores bucales y el análisis de su línea de sonrisa. Para ello debemos agregar o retirar cera para modificar la altura del rodete. En esta imagen podemos comparar la altura del tercio facial inferior con tres plato bases y rodetes diferentes, siendo el primero de la izquierda un plato base sin agregados de cera, el de la mitad un agregado de 1 milímetro de cera base en altura y el de la derecha un agregado de 3 ceras bases. De esta manera podemos comparar con las imágenes de frente de la paciente cómo se modifica su tercio inferior. Acá observamos el tercio facial inferior cuando la paciente se encuentra sonriendo y acá tendremos que evaluar los corredores bucales para que no quede una gran cantidad de rodete o muy poca expuesta cuando la paciente sonríe. De esta forma nosotros debemos determinar el punto en que con las modificaciones al rodete podemos obtener una armonía en el tercio inferior, además de una adecuada exposición del rodete. Aprovecharemos para evaluar y para hacer una prueba de sonrisa para determinar la línea de sonrisa de la paciente y haremos la prueba de fonética para verificar que la altura del rodete sea la adecuada y de esta manera habremos orientado el rodete en el plano frontal. Para iniciar la orientación del rodete superior en el plano horizontal tendremos que tener en cuenta los tercios faciales ya ajustados o modificados en la orientación en el plano sagital y frontal. Necesitaremos también el plano de Camper ya previamente trazado,
el plano oclusal, el cual determinaremos con ayuda de la regleta de Fox, y la línea bipupilar la determinaremos con la regleta bipupilar o con una regla. Empleando la regleta de Fox tendremos que modificar o desgastar ligeramente el rodete hasta que el plano de Camper esté paralelo al plano oclusal. Ya paralelo el plano de Camper con el plano oclusal, estos deberán ser paralelos con la línea bipupilar y de esta manera habremos orientado el rodete en el plano horizontal. Al tener el rodete superior orientado en los tres planos, iniciaremos a orientar el rodete inferior, agregando o eliminando cera en altura y en contorno vestibular hasta que estos coincidan con el ya orientado rodete superior. En este punto nos guiará el plano oclusal y debemos fijarnos en los tercios faciales, en especial en el tercio inferior. Es importante medir con una regla para asegurarnos de no exceder los incrementos buscando tercios armónicos y lo más equidistantes posibles. Además debemos fijarnos que el paciente no guía fácilmente los movimientos mandibulares, por lo cual es de vital importancia tomarnos el tiempo para verificar que sea una posición cómoda y repetible para el paciente. En esta imagen podemos comparar la altura del tercio facial inferior con tres plato base y rodetes diferentes, siendo el primero de la izquierda un plato base sin agregados de cera, el de la mitad un agregado de una cera base en altura y el de la derecha con un agregado de tres ceras bases. De esta manera podemos comparar con las imágenes de frente de la paciente de cómo se modifica su tercio inferior. En esta imagen podemos comparar de perfil el contorno estético del labio inferior y del mentón con tres plato base y rodetes diferentes, siendo el primero de la izquierda un plato base sin agregados de cera, el de la mitad un agregado de una cera base con el contorno vestibular y el de la derecha con un agregado de tres ceras bases. De esta manera podemos comparar con las imágenes de perfil de la paciente cómo se modifica su contorno labial inferior y la pronunciación del mentón. Nosotros debemos determinar el punto en que los agregados y modificaciones realizadas para poder obtener el contorno más estético y aceptable del tercio inferior para el paciente y de esta manera habremos orientado el rodete inferior con respecto al rodete superior. En este punto ya habremos hecho coincidir los dos rodetes y encontraremos los tercios faciales armónicos con la paciente seria y en sonrisa viéndola de perfil, al igual que observándola de frente, fijándonos en una adecuada expresión dental durante la sonrisa. Ya en este punto tendremos los rodetes orientados. En la siguiente foto observamos el rodete superior e inferior coincidiendo entre sí e iniciaremos a hacer las marcas de referencia para la selección de dientes. En este paso, con ayuda de una regla o una seda dental, haremos unas marcas con una espátula 7A en ambos rodetes y la primera línea que trazaremos será la línea media, seguida de las eminencias caninas que deben coincidir con la altura de las alas de la nariz. Acá observamos las dos primeras líneas bien definidas y marcadas en ambos rodetes. Por último, marcaremos la línea de sonrisa, que nos servirá como guía para tener en cuenta la exposición dental de la futura prótesis. Al tener trazadas las marcas de referencia para la selección de dientes, iniciaremos con la toma de registro intermaxilar y en este caso podremos tomar el registro de múltiples maneras. Una de ellas es utilizando grapas de cosadora de manera bilateral para sacar el registro completo sin que se modifique la posición establecida tras la orientación en boca. Acá observamos el registro intermaxilar fuera de boca de la paciente, conservando la posición de la orientación usando grapas para fijarlo y respetando las marcas de referencia para la selección de dientes que acabamos de trazar. Otra alternativa es tomar el registro utilizando compuesto de modelar para fijar ambos rodetes. En este caso igual debemos respetar las marcas de referencia para la selección de dientes que acabamos de trazar. Y otra alternativa que podemos utilizar es tomar el registro utilizando siliconas de adición en una composición ligera y para ello utilizamos la espátula de estucar para generar retenciones en el rodete. Ya con las retenciones generadas en ambos rodetes, aplicaremos la silicona para fijar la posición de ambos rodetes y nos quedará una llave de silicona que nos servirá de registro intermaxilar y en este caso igual debemos respetar las marcas de referencia para la selección de dientes que acabamos de marcar.
En este punto habremos realizado la toma de nuestro registro intermaxilar y habremos terminado la orientación de rodetes y toma de registros de mordida para un paciente de caso completo de prótesis total. Si tienes alguna duda o pregunta, déjalo en tus comentarios.